Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, nuestra herramienta de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Daniel Jaime y hoy me acompaña la maestra Yolanda Cruz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Daniel, y gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades correspondientes a la asignatura Historia de primer grado de secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa no olviden colocar correctamente su cubrebocas y guardar la sana distancia porque al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. Cuéntenos, maestra, ¿qué tema vamos a analizar en esta sesión? El tema de hoy es la diversidad cultural y el propósito es reconocer la coexistencia de diferencias nacionales y expresiones culturales diversas dentro del orden global. Qué interesante, maestra. Es un tema muy actual porque cuando hablamos de diversidad nos referimos a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, es decir, a las diferencias físicas, étnicas o las formas de pensar, vestir o actuar. Muy acertado tu comentario, Daniel. La diversidad la encontramos en nuestra vida cotidiana, aunque no siempre somos conscientes de ello. ¿Qué te parece si comenzamos? Por supuesto, pero antes debemos recordarles a quienes nos siguen que es importante tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales y utilizarlas al resolver el reto de la semana. Cierto, el reto de la semana consiste en elaborar un diagrama de árbol llamado una idea creciente. Observen el que aparece en pantalla. Dibujen uno igual o parecido en hojas blancas para que lo vayan llenando a lo largo de la semana. En cada rama del árbol incluirán imágenes o dibujos relativos al tema y en la maceta escribirán las ideas principales de cada sesión. Maestra, recuerdo que en otras asignaturas también hemos visto el tema de la diversidad cultural y me gustaría comprender mejor por qué el tema de la diversidad es tan importante. Tienes razón. El tema se ha abordado en otras asignaturas y eso se debe a que la diversidad cultural es un tema transversal, es decir, que se puede abordar desde diversos enfoques y perspectivas. El geográfico, biológico, artístico o histórico, como es el caso. Sin embargo, lo importante radica en integrar esos enfoques, pues solo así lograremos una comprensión más amplia e integral del tema, lo que fortalecerá nuestro aprendizaje. Así que vamos a empezar por recordar que la palabra diversidad hace referencia a la variedad y diferencia en todo lo que existe. Y si partimos del hecho de que cada persona es única, distinta e irrepetible, podemos comprender que la diversidad está constituida por pequeñas y grandes diferencias en todo lo que nos rodea. Si hablamos del aspecto biológico, nos referimos a las diferencias físicas de cada ser vivo en el planeta. Si hacemos referencia a la diversidad lingüística o cultural, podemos ver enormes diferencias entre naciones e incluso entre los pueblos que constituyen una misma nación. De ahí que, en ocasiones, esas diferencias generen conflictos entre un pueblo y otro. Por ello, la ONU considera que comprender y aceptar la diversidad es imprescindible en el mundo para evitar enfrentamientos. Vean en pantalla lo que nos dice al respecto. Las 3/4 partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco, tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. Ahora entiendo la importancia de analizar la diversidad cultural también desde el punto de vista histórico, maestra. Correcto, Daniel. La diversidad juega un papel muy importante en el desarrollo e identidad de los pueblos. ¿Qué te parece si nos ayudas con la lectura del día de hoy, la cual hace referencia a dos aspectos de la diversidad cultural que caracterizan a países como el nuestro? Por supuesto, maestra. Dice así: la diversidad cultural de México. La principal consecuencia de la conquista de México consumada por los españoles en 1521 fue el mestizaje.
Esta mezcla se dio en muy diversos aspectos, desde el más evidente que fue el mestizaje racial hasta muchas variantes del que podríamos llamar mestizaje cultural. De manera particular, el que se refiere a las cocinas. En esta materia alimenticia no hubo conquista, sino unión, matrimonio, suma y multiplicación. Para comprender los alcances del mestizaje gastronómico, hay que tener presente que cada uno de los dos elementos fundamentales, el indígena y el español, en realidad era un cúmulo de conocimientos más allá de lo azteca y de lo ibero. La cocina española trajo a México buena parte de las tradiciones culinarias europeas, con una importante dosis de hábitos provenientes del norte de África. Hay que recordar que apenas 30 años antes de la conquista de México, España a su vez había concluido 8 siglos de permanencia árabe o mora en su ámbito peninsular. Por su parte, el territorio que hoy conocemos como México cobijaba a muy diversos grupos indígenas perfectamente diferenciados entre sí, no solo por sus variados elementos culturales, como son el atuendo tradicional, la vivienda, las costumbres religiosas o la cocina, sino por algo más tajante y evidente, el idioma. Cabe recordar que a finales del siglo XX, nuestro país sigue siendo uno de los principales del planeta en lo que se refiere a su diversidad cultural indígena. Cuando una cultura se empieza a perder o diluir, lo primero que comienza a desaparecer es la lengua propia. Por ello, la permanencia del idioma autóctono es el mejor indicador de la sobrevivencia cultural de un pueblo con sus rasgos originales. México está en segundo lugar en el orbe con 62 idiomas. Estas cifras reflejan algo más trascendente como es la supervivencia pasmosa de culturas ancestrales. En el caso mexicano, la mayoría de las culturas indígenas son de muchos siglos de antigüedad, algunas hasta de milenios. Nuestra diversidad cultural pluriétnica es el desenlace actual de nuestra historia antigua. El mestizaje gastronómico se inicia en 1521, con la caída de la Ciudad de México en manos de los españoles, y va desarrollándose después a lo largo de 3 siglos, a la par que avanzan las fuerzas militares y religiosas de los conquistadores hacia el sur, el occidente y el norte de esta metrópoli. ¿Qué les pareció la lectura? Interesante reconocer el origen histórico de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, ¿cierto? Ahora comprendemos con mayor claridad por qué México es una nación multicultural, pues nuestro espacio geográfico, físico y social reúne distintas costumbres, tradiciones, lenguas, creencias y manifestaciones artísticas que coexisten e intercambian en cada región, sin que ninguna se imponga sobre la otra. Seguramente ya habían escuchado el término multicultural en la asignatura de geografía o en formación cívica e incluso en biología, ya que es un tema que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Dentro de esta multiculturalidad se aceptan y se reconocen todas las diferencias culturales, tanto las de índole racial o étnico como las religiosas o lingüísticas, e incluso se promueve la diversidad como un derecho humano. Cuando estas comunidades logran convivir en un marco de tolerancia y respeto, es entonces cuando los expertos hacen referencia al término multiculturalismo. Claro, ahora recuerdo que en geografía ya revisamos conceptos relacionados con el tema de hoy, maestra. Así es, Daniel. ¿Qué te parece si nos enlazamos con la profesora Cayetana Brito de la asignatura Geografía, para que nos recuerde lo que vieron acerca de la diversidad cultural? ¿Qué tal, maestra Cayetana? ¿Cómo estás? ¿Nos podrías recordar lo que es la diversidad cultural? ¿Qué tal? Soy Cayetana Brito López, profesora de la asignatura Geografía. Es un gusto poder saludarles. Estoy aquí porque quiero recordarles a qué se refiere el concepto de diversidad cultural. Para poder entender este concepto, es necesario tener presente que el término cultura se utiliza para designar al conjunto de modos de vida, creencias, costumbres, valores, tradiciones, lengua, religión y grados de desarrollo artístico que se van transformando a lo largo del tiempo. Cada sociedad desarrolla a lo largo de su historia expresiones culturales que la diferencian de otros grupos humanos. Estas expresiones culturales
se pueden manifestar de forma material o tangible. Por ejemplo, el vestido, la arquitectura, la gastronomía o la pintura. O de manera intangible o inmaterial. Por ejemplo, la religión, la lengua o la música. Desde que nacemos, nos integramos a un grupo humano, con rasgos culturales que aprendemos, hacemos propios y modificamos a lo largo del tiempo. Cada grupo social tiene rasgos culturales que lo identifican y lo distinguen de otros. Es decir, la variedad de culturas y todas las expresiones culturales constituyen la diversidad cultural de la población. La transformación de la cultura puede ocurrir por distintos procesos, pero el más común es cuando la población migra, porque llevan consigo elementos culturales que se van mezclando. Por ejemplo, en nuestro territorio encontramos diferentes grupos culturales que coexisten e interactúan diariamente. Los mestizos, grupos étnicos, afrodescendientes, españoles, libaneses, chinos o japoneses. Todos ellos practican elementos culturales que nosotros vamos adaptando y haciendo nuestros. Por ello, México se reconoce como una nación multicultural. La cultura nos da identidad. Ninguna cultura es mejor que otra, ya que todas son valiosas y todas nos aportan saberes. Por ello, es necesario que convivamos con respeto y sigamos fomentando los valores como la igualdad, la equidad y la aceptación a las diferencias culturales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Gracias por tu valiosa aportación, maestra. Es muy valiosa la información que nos has proporcionado. Ahora tenemos un video que complementa la información que nos dio la maestra Cayetana. Pongan atención porque el video nos habla sobre uno de los aspectos más representativos de nuestra cultura, la diversidad étnica y lingüística. Vamos a verlo. Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Allá por el mes de mayo
Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? ¿Qué les pareció el video? Es interesante conocer la riqueza de los grupos étnicos que forman parte de la sociedad mexicana. ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Qué costumbres o tradiciones se realizan en su comunidad? ¿Hablan o conocen a alguien que hable alguna lengua indígena? Así que la diversidad cultural de México tiene su origen en la fusión de culturas, producto de la conquista y el mestizaje racial a partir de 3 grupos básicamente: los grupos indígenas autóctonos de México, los españoles que conquistaron y colonizaron el territorio nacional y los grupos de africanos que llegaron con los españoles en condiciones de esclavitud. Efectivamente, los mexicanos en la actualidad somos producto de ese mestizaje que inició en el siglo XVI y que se acrecentó con la posterior incorporación de grupos provenientes de otros países y se han incorporado paulatinamente tanto en el aspecto racial como en el cultural. Según la UNESCO, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios y de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Como hemos visto, la cultura en México es muy diversa. En ella podemos apreciar distintas formas de expresión de acuerdo a la cultura o región de que se trate, como la música, las creencias, la lengua, las artesanías, la gastronomía o el vestido, entre otras. ¿Sabían que nuestro país es tan rico en cultura que la UNESCO ha declarado varias de nuestras expresiones culturales como patrimonio cultural de la humanidad? Por ejemplo, dentro del patrimonio inmaterial tenemos la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, las celebraciones del Día de Muertos o la comida tradicional mexicana. Dentro del patrimonio material encontramos zonas como Xochimilco, el centro histórico de la Ciudad de México, la ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque y también Teotihuacán, entre otros. México ocupa el 7º lugar del mundo con más de 35 sitios inscritos en la lista de la UNESCO como bienes materiales y 10 tradiciones y costumbres inscritos como bienes inmateriales de la cultura de la humanidad. Somos un país rico en cultura. En Internet pueden encontrar la lista completa de la UNESCO y muy posiblemente encuentren que donde ustedes viven tienen una tradición o algún lugar que esté inscrito en esta lista como patrimonio material o inmaterial de la humanidad y que forma parte de esa identidad que nos hace únicos y diferentes ante el mundo. Así es, Daniel, y estamos orgullosos de esos aspectos culturales que nos caracterizan. Pero dime, ¿has escuchado hablar de la globalización? Por supuesto, maestra. La globalización es un proceso de integración mundial en el que no existen barreras porque hay una interconexión y debido a ello se habla de que el mundo es una aldea global, aunque no todos lo ven como algo positivo. Así es, la disolución virtual de fronteras ha provocado, entre otras cosas, la expansión del capitalismo a través de los tratados comerciales entre los países y con ello la transformación de la propia cultura gracias a la difusión en los medios de comunicación de estilos de vida, costumbres, tipo de alimentación, forma de vestir y pensar que muchas veces son opuestos a su cultura, creando necesidades que no son indispensables, pero forman parte de la sociedad de consumo que caracteriza la globalización. Si bien los efectos de la globalización pueden ser cuestionables, también es cierto que traen consigo cambios positivos para la población, tales como el acceso de las personas a la educación, a la tecnología y a los beneficios de la ciencia.
Por ejemplo, en este año que llevamos sin asistir a la escuela, ustedes han podido continuar con clases a través de diversos medios de comunicación, incluida la tradicional televisión. Es correcto. La conexión e intercambio provocados por la globalización ha traído beneficios como el que acabas de mencionar para algunos sectores de la población. Sin embargo, es importante mencionar que desafortunadamente no toda la población tiene acceso a la tecnología. Esto produce una mayor desigualdad, no solo al interior del propio país, sino con el resto de los países del mundo. En la actualidad existe un debate abierto entre grupos que favorecen los cambios generados por la globalización y aquellos que se oponen. Ante la perspectiva de que se llegará a homogeneizar algunos aspectos en todo el mundo y que esto conlleva la destrucción de las identidades nacionales, visto de manera general y, sobre todo, desde países como el nuestro con una riqueza cultural importante, la influencia que llega del exterior impacta en la cultura nacional y provoca la mezcla de costumbres, lenguas y tradiciones que nos dan identidad. Por ejemplo, en varias ciudades de México es cada vez más frecuente escuchar hablar de Halloween que de Día de Muertos. Y no solo se trata de palabras, sino de todo lo que estas representan en cuanto a tradición y cultura. Yo creo que ambas posturas tienen algo de razón, pues en la actualidad no podemos negar que los avances científicos y tecnológicos producen mejoras en la calidad de vida de las personas, aunque también es necesario reconocer que hay efectos negativos que impiden un mundo más justo y equilibrado. Es bueno que lo menciones, porque en efecto, las diferencias que produce la globalización no solo se dan en el contexto cultural del que hemos hablado, sino también se reflejan en el ámbito económico y social, como se ha comentado en sesiones anteriores. Dentro del nuevo orden global existe una característica que predomina y es la gran desigualdad que se genera no solo en el acceso a la tecnología, sino en general a los niveles de desarrollo que existen entre los diferentes países. Para no ir muy lejos, entre los Estados Unidos de América y México, existe una de las fronteras más contrastantes a nivel mundial. Una frontera que separa a uno de los países más desarrollados del mundo, o de primer mundo, y a otro subdesarrollado, o de tercer mundo. Ya hemos mencionado que México es un país con una gran riqueza y diversidad cultural, pero al mismo tiempo, esa diversidad marca grandes diferencias sociales y económicas que coexisten dentro del territorio nacional y lo hacen uno de los más desiguales del mundo. Muy bien, hasta el momento hemos revisado los conceptos básicos que iremos manejando a lo largo de la semana. ¿Qué les parece si recordamos los puntos principales de la sesión? Por supuesto, maestra. Algunos de los conceptos e ideas que vamos a mencionar les pueden servir para avanzar en su reto. Empecemos con los conceptos. La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre las diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. La cultura es el conjunto de características y prácticas sociales relacionadas con la forma de pensar, las creencias, la expresión de las emociones y la forma en la que vivimos. Ahora continuemos con algunas ideas importantes. La diversidad cultural en México se inicia con el mestizaje y es parte del patrimonio que nos identifica como mexicanos. La globalización ha favorecido la difusión e intercambio de valores culturales entre naciones, pero al mismo tiempo ha generado conflictos y una enorme desigualdad económica y social. En las sociedades actuales coexisten distintos grupos sociales con valores, creencias e intereses diversos. Bien, ya que tienen las ideas generales en pantalla, podemos ver cómo va quedando nuestro reto. ¿Les mostramos, Daniel? Así es, maestra. Nosotros pusimos palabras clave en el diagrama de árbol, colocamos imágenes alrededor y escribimos una conclusión en la maceta.
Les sugerimos poner imágenes alrededor de su árbol para que, al finalizar la semana, tengan un collage que muestre los aspectos más importantes de cada sesión. Para finalizar, les recomendamos la lectura completa del libro Quipatla. Seguramente lo recuerdan, se trata de pequeñas lecturas que nos hablan de la diversidad nacional y cómo la viven algunos niños mexicanos. Pueden encontrarlo en la siguiente liga. Estamos seguros de que su lectura les despertará mucho interés. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. Recuerden compartir con sus familiares lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos aprendemos más y mejor. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.